este video veremos el bloque 1 del taller de lectura y redacción 2, el desarrollo de la lengua. El propósito de este bloque es que podamos analizar y evaluar el origen etimológico de las palabras a partir de textos con vocabulario especializado y tecnicismos para establecer las relaciones polisémicas de las palabras. En este bloque también expresaremos ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. También se manejan las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas. Se ordenará la información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. En el siguiente esquema podemos ver los temas que se abordarán en el bloque 1, el desarrollo de la lengua, que son las palabras primitivas, el proceso de formación de palabras, su derivación y composición, los prefijos y sufijos griegos y los prefijos y sufijos latinos. En esta tabla se ven las sesiones y las habilidades que el alumno debe tener. En la sesión 1, las palabras primitivas, el alumno identificará las palabras primitivas como paso medular para el proceso de formación de palabras en la sesión 2. La sesión 2, el proceso de formación de palabras con su derivación de palabras y composición de palabras. Este construye palabras a partir de un proceso lingüístico formal. Y en la sesión 3, el alumno reconoce el origen etimológico de los prefijos y sufijos, tanto griegos como latinos. Sesión 1. Palabras primitivas. Aprendizaje esperado. Conoce las partes de una palabra para aplicarlas en el proceso de formación léxico. ¿Qué son las palabras primitivas? En el lenguaje hay una gran cantidad de palabras. Algunas de ellas proceden de las lenguas antiguas como el latín o el griego antiguo y tienen la particularidad de tener únicamente una lexema o raíz, como es el caso de las palabras primitivas. Este tipo de palabras se caracterizan por no provenir de otras anteriores o no estar compuestas de otras palabras. Dicho de otro modo, las palabras primitivas son originales porque su origen no proviene a partir de otras palabras de su idioma. Si bien las palabras primitivas son aquellas que no origen de otra palabra, existen también otras palabras que se basan de las primitivas para formar una nueva, con un significado totalmente distinto pero relacionado con la palabra primitiva. Estas palabras son derivadas y sobre ellas se hablarán más tarde. Aquí tenemos algunas actividades de la guía sobre las palabras primitivas. Esta es sobre palabras compuestas. Por ejemplo, silla, que sus palabras derivadas pueden ser sillero, silleta, sillería o silla. Aquí tenemos otra actividad sobre identificar si es palabra simple, derivada o compuesta. Dentro de la sesión 2 del desarrollo de la lengua hablaremos sobre el proceso de formación de palabras, derivación y composición. Su aprendizaje esperado se asocia en conexiones semánticas de las palabras para su uso cotidiano. La comunicación es de suma importancia para el ser humano, pues el empleo de las palabras nos permite codificar nuestros mensajes y expresar nuestras ideas. Por ello es de suma importancia conocer el proceso de formación de las palabras. Las palabras se forman por combinación, uniendo palabras de significado independiente para formar uno nuevo, o por derivación, a partir de la raíz base que recibe uno o varios afijos, o también por monemas. Estas se clasifican en lexema y morfenas. Las morfenas se dividen en independientes y dependientes, como se muestra en la imagen. La derivación es el proceso mediante el cual se transforma una palabra en otra u otras, constituyendo lo que se llama una familia, cuyo rasgo principal es un lexema. Como por ejemplo, amable, su prefijo es able y su verbo amar. O por ejemplo, la formación de familias, el lexema sería can y las gramemas, a, ar, o, ante, entre otros. La composición. Este es un procedimiento de formación de palabras que consiste en crear una palabra nueva con la unión de lexemas existentes. La composición de unión completa son aquellas que tienen un acento tónico. Se escribe siempre juntas y solo el segundo formante admite valoración de género y número. Las incompletas son aquellas que mantienen su propio acento tónico y gráfico. Se escriben separadas o unidas por un guión y solo un formante admite variación de género y número. Generalmente es el primero. Pueden formar por 1. Sustantivo más sustantivo. 2. Sustantivo más adjetivo. 3. Adjetivo más sustantivo. 4. Verbo más sustantivo. 5. Adjetivo más adjetivo. 6. Adverbio más adverbio. 7. Verbo más verbo. Y 8. Pronombre más verbo.
Prefijos y sufijos. Los prefijos generalmente provienen del griego o el latín, aunque en la actualidad hay algunos de distintos orígenes, que se relacionan fundamentalmente con la fonología. Estos son sílabas que van ante la raíz, no cambian y sirven para darle otro significativo a las palabras. Prefijos. Es una morfema que se antepone a una raíz, léxema o base léxica, para formar palabras con diferentes prefijo derivativo. Se escriben como guión cuando la palabra siguiente expresa autoridad o un número. Ejemplo, sub-21. Se escriben separados cuando se trata de una expresión compleja. Ejemplo, vice-primer ministro. Se escriben separados y con guión cuando el léxema contiene más de un prefijo. Ejemplo, pre, guión y postoperativo. Sufijos. Es una morfema que se agrega después del léxema, raíz o tema de una palabra. Los sufijos pueden ser derivativos, relación de conceptos relacionados. Ejemplo, comer, comida. Flexivos, alteración del sentido gramatical en cuanto a números y género. Ejemplo, gato y gata. Ejemplos de prefijos y sufijos. Ejemplos de prefijos latinos. Por ejemplo, está el prefijo ante, que significa delante, y un ejemplo sería antesala. También está bi o bis, que significa dos o doble, y un ejemplo sería bicolor. También está deci, que significa 10, y otro ejemplo sería decímetro. También están los ejemplos de sufijos latinos. Aseo, que significa pertenencia, un ejemplo sería crustáceo. Ado, que significa profesión u oficio, y sería abogado. Bilidad, que significa facultad, un ejemplo sería contabilidad. Ejemplos de prefijos griegos. Está an, que significa navegación o privación. Ejemplo, amorfo. También está el prefijo ana, que significa hacia arriba, hacia atrás, por, y un ejemplo sería anacrónico. Ejemplos de sufijos griegos sería algia, que significa dolor, ejemplo, neuralgia. As, que significa bastante, ejemplo, tenaz. Y céfalo, que significa cabeza, y un ejemplo sería céfalo. Y para finalizar el bloque 1 de taller de lectura y redacción desarrollo de la lengua, al finalizar los temas y las sesiones, el grupo 202 empezó su proyecto integrador del bloque 1, que es una conferencia virtual. Nosotros elegimos entre un foro, debate y mesa redonda, elegimos la mesa redonda con el Día Internacional de la Lengua Materna, con el tema de las lenguas indígenas. En esta mesa redonda discutimos sobre varios temas y subtemas como la importancia de la conservación de las lenguas indígenas, la inserción de las lenguas indígenas en el entorno global, las consecuencias de su extinción, las posibles causas de desaparición de las lenguas indígenas y su latente peligro de extinción, y las propuestas para conservar la lengua indígena. En esta mesa redonda, los alumnos utilizaron vocabulario especializado y tecnicismos de acuerdo al tema. Así se finalizó este bloque 1, desarrollo de la lengua, de taller de lectura y redacción.